Bueno, muchas gracias Marvel por la invitación a la entrevista y me parece un tema muy interesante el tema de la educación ayer y hoy porque pues la verdad todos hemos pasado por un ayer y estamos enfrentando un hoy educativo y pedagógico, ¿no? Entonces pues me parecen muy importantes las tus preguntas. ¿Cómo fue la enseñanza en su época? La enseñanza en mi época, pues la enseñanza en mi época tiene algunas diferencias. Por ejemplo, hasta que yo recuerdo, que fue hasta el grado quinto de primaria, nos podían infringir castigos físicos, por ejemplo, dándonos con una regla en la mano, o nos tiraban de las orejas y de la patilla, que es una parte muy dolorosa de la cabeza, pues en castigo por alguna, por que nos distraíamos de la clase o porque no hacíamos algo malo. Incluso había un profesor en la escuela, que recuerdo que es el profesor Benigno, que al que estaba distraído en la clase, con el borrador lleno de tiza, lo despertaba dándole un buen borradorazo. Y pues esas son cosas que hoy, por ejemplo, es imposible hacerlas porque los sacan a los profesores, los sacan de la institución. ¿Para usted ha cambiado mucho la educación? Sí, pues efectivamente por ese tipo de cosas que estoy contando, de los castigos que se infringían físicamente, los regaños. Un profesor podía alzarle la voz a un estudiante y un estudiante nunca podía alzarle la voz a un profesor, que es lo contrario que se ve ahora, por ejemplo, con el matoneo. El matoneo es nuevo, el matoneo se ha visto así en esa escala es en estos últimos años. Porque antes no, un estudiante no le podía levantar la voz a un profesor o amenazarlo de una golpiza o amenazarlo de muerte. Ahora eso es normal, en las escuelas es normal. Entonces sí, la educación ha cambiado mucho en ese sentido, pues que ahora es mucho más flexible, las leyes a favor del estudiante y las leyes son muy cerradas en cuanto a los maestros. Los maestros solamente son voceros y transmisores de conocimiento, pero nunca pueden intervenir en ese tipo de cosas, porque la disciplina se supone que la manejan desde aspectos psicológicos, pedagógicos, pero no pueden hacer mucho con eso. ¿Cómo miraba a los docentes en la educación? ¿Cómo miraban los docentes en la educación? Los docentes desde entonces eran altivos, tenían pues, estoy hablando de los docentes de mi escuela, ¿no? No estoy generalizando a todos. Eran altivos, pues tenían su personalidad firme y llegaban a imponer, eran impositivos con las cosas que iban a enseñar. Lo que ellos decían era lo que tenía que hacerse. Por ejemplo, en el tiempo de la escuela de mis 1990 para atrás, hasta 1986, por ejemplo, recuerdo que nos ponían a cargar bultos, nos ponían a cortar hierro con palas, a trabajar duro en la escuela, y eso hoy, por ejemplo, es imposible hacerlo. Y nosotros no podíamos decir no lo hacemos porque eso influía en nuestras notas y influía académicamente también pues en nuestro estudio. Cosas que hoy no se dan, no se ven. Maestro, cuéntenos por qué se interesó por las artes plásticas. Mi interés por las artes plásticas nació por la experiencia que tuve en niño de ver a mi tío Pedro Pablo Gómez, que hoy es un profesor pues muy honorable de las artes en Bogotá, y él, por medio de curso, de una carrera que hizo radialmente, se graduó pues como dibujante. Y entonces él comenzó a hacer una producción muy interesante de dibujos, de paisajes coloridos, de personajes de la región y cosas por el estilo, y eso despertó el interés no solamente mío, sino de mucha gente del pueblo que incluso formaron un grupo de pintores cuya producción todavía anda de cuadros y de dibujos, anda en el pueblo todavía. He visto dibujos de esa generación y pues son muy bien pintados, muy bien hechos. Hablemos un poco cómo fue su experiencia como docente.
He tenido una corta experiencia como docente porque, pues la verdad, la única experiencia docente que he tenido ha sido 4 meses que fui a reemplazar a un profesor de una escuela, de una vereda de allá en mi pueblo. Pero la experiencia fue muy interesante porque pude aplicar las artes a todas las áreas que se dictaban en la escuela: matemáticas, ciencias sociales, historia, se dictaba artes. Y pues lo que yo digo es que desde la perspectiva o el área de conocimiento de cada uno es de donde uno enfoca el conocimiento para todas las áreas. Porque esa es otra diferencia que hay entre la educación de hoy y la de antes, que un profesor en la escuela tenía que dictar todas las áreas. Pero un profesor no se podía especializar en todas las áreas que dictaba, sino que desde su área tenía que dictar, por ejemplo en mi caso desde artes tenía que dictar matemáticas, tenía que dictar historia, ciencias sociales, y eso, la verdad, pues conceptualmente afectaba porque pues, como digo, nadie puede ser especializado en todas las materias o áreas de conocimiento. O pueden haber, pero son muy pocas las personas que conocen de todo. ¿Qué otras facetas del arte ha desarrollado? Pues otra faceta muy interesante y que forma parte de mi vida es la música. Porque con la música, nosotros, al igual que con las artes, la música llegó a nosotros por medio también de la práctica de un tío, un guitarrista muy importante, muy bueno, un puntero súper. Y pues el verlo ahí, escucharlo a él componer y verlo hacer canciones, el verlo leer la música, nos enseñó también a cogerle gusto por la música y fuimos aprendiendo. En mi caso, por ejemplo, me interesé por la música andina y comencé a coger la quena y a tocar la quena, aunque mi hermano me decía que la quena era un instrumento muy difícil y que, mejor dicho, que yo no lo iba a aprender, pero con mi persistencia en el instrumento pude sobresalir por encima de las palabras de desánimo que él me daba y pude demostrarle que con la persistencia y la práctica cualquier cosa es fácil. Actualmente, ¿qué papel tiene en el arte en su vida? El arte en mi vida, pues podría decir que es esencial y vital, porque mi vida gira alrededor del arte y el arte gira alrededor de mi vida. Por ejemplo, en el sentido de la música, cuando hay encuentros familiares o cuando nos encontramos entre mi hermano, mi tío, o cuando estamos todos juntos, lo primero que hacemos es tomar los instrumentos para comenzar a dialogar con los instrumentos y musicalmente entre todos, y eso nos une más como familia, afectivamente nos vuelve más amigos, somos más serviciales con la comunidad, porque por ejemplo hay una misa o hay un evento especial, nosotros acudimos con los instrumentos al acompañamiento. En cuanto a las artes visuales, podría decir que yo vivo de las artes porque las artes son mi trabajo. Yo trabajo en una revista indexada, una de las 3 únicas revistas que hay en el país, y pues me siento orgulloso porque todos los días estoy trabajando alrededor del arte. Tengo que estar leyendo, tengo que estar actualizando datos, tengo que estar conociendo personas de las más importantes de la investigación del país, y pues eso me ha ayudado muchísimo y agradezco pues tener un trabajo tan importante y especial, porque es un trabajo, me están pagando para aprender y para fortalecer mis saberes en cuanto al arte, a las artes visuales sobre todo. Entonces pues es muy importante. Pues si tienes otra pregunta, entonces pues de todas maneras te agradezco por la entrevista, y tengo que salir urgente a hacer una vuelta, entonces voy a salir y muchas gracias, Pablo.